Les quería compartir, estuve leyendo un proverbio 35, proverbio 30, capítulo 30, versículo 5, dice: toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Y otra versión dice: toda palabra de Dios es digna de crédito. Dios protege a los que en Él buscan refugio. Me gustó mucho esa última versión y me llevó a pensar, ¿no?, que a veces uno, por las decepciones de la vida, las situaciones que uno va viviendo, nos llevamos a proteger el corazón de una manera excesiva, ¿no?, a desconfiar hasta de las personas o a tener como ese... Pero bueno, hay alguien en quien podemos confiar plenamente, ciegamente, caminando como viendo al invisible, y es nuestro Dios, ¿no? Sus promesas, su palabra da crédito, su palabra es limpia, es verdad, sus promesas son dignas de creer y en Él podemos buscar refugio. Así que podamos empezar esta semana con la mirada puesta en Él, fundados en su verdad, en sus promesas, en su palabra y confiando, ¿no? Y Él prometió cuidarnos y darnos refugio. Así que podemos enfrentar cualquier cosa que haya por delante porque Él está con los brazos abiertos, dispuesto a ayudarnos y a suplir toda necesidad, ¿no? En Él podemos estar seguros y refugiados. Los invito a ponerse de pie, a que puedan cerrar sus ojos y a poder buscar a Dios en este ratito de oración. Padre, te damos gracias por este tiempo, por esta noche. Disponemos nuestras vidas, nuestro corazón a oír tu palabra. Te pedimos perdón por nuestros pecados, te pedimos que tu Espíritu Santo se mueva en medio nuestro, que nos estés hablando, que nos estés ministrando, que también con nuestra alma, con nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestras fuerzas podamos alabarte, adorarte, podamos poner tu nombre en alto. Eres grande, Jesús, eres Rey de Reyes, eres nuestro Señor, nuestro soberano, te amamos. Deseamos, Señor, que tú gobiernes nuestra vida, deseamos que nos hables, deseamos ser como vos, somos tu pueblo, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Gracias, Padre, que podamos vivir, Señor, fundados en tu palabra, tus promesas, Señor, tus promesas, que caminemos, Señor, con la mirada puesta en ti, Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Te damos gracias, Padre, te entregamos en esta noche y cada día toda nuestra vida, nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros miedos, nuestras tristezas, nuestros temores, nuestras cargas. A ti, Señor, sabemos que podemos acudir a ti, que tú nos das refugio. Podemos habitar bajo tus alas. Gracias, gracias. Te pedimos que en esta noche nos hables, nos transformes y que tu palabra llegue, Señor, llegue a donde haya necesidad. Tu palabra no vuelve vacía, lo creemos. Te damos las gracias, Señor, que se extienda tu reino, tu gobierno, Padre. Añade, Señor, que te puedan experimentar, conocer, que haya más, Señor, que puedan acudir a ti. Jesús, el camino al Padre, la verdad, la vida eres tú, Jesús. Gracias. Gracias por tu salvación, tu nombre sobre todo nombre. Te ponemos en alto en esta noche, Señor, y te damos las gracias. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Muévete en medio nuestro. Te anhelamos, Señor. Amén. Pueden acompañar con sus palmas. Rey de Reyes.
Amén. De tu gloria, mi Señor, en un momento todo puedes transformar. Mi vida has cambiado, Dios. Mi vida has cambiado, Dios. Y no alcanzo a comprender. Tu amor sostiene por completo hoy mi ser. Tu gracia y sangre que mi vida transformó, borraste mi pasado, Dios. Tu amor es como fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo
Vamos a compartir la palabra del Señor en esta noche y en esta noche vamos a estar hablando de lo siguiente o vamos a partir de este lugar. Vamos a estar hablando acerca de romper el algoritmo. ¿Sí? ¿Sabe lo que es un algoritmo? ¿O ha escuchado estos últimos tiempos de los famosos algoritmos de Internet, de la inteligencia artificial, de cómo a veces quedamos capturados de lo que Internet quiere que hagamos? Bueno, vamos a partir un poco de ahí, vamos a estar hablando de eso un poquito y luego ¿sí? Lo vamos a llevar a nuestra vida para que también nosotros podamos romper ese algoritmo, porque es algo que es posible en cada una de nuestras vidas. Así que vamos a hablar un poquitito acerca de esto. ¿Usted sabe cómo funcionan las redes sociales o últimamente cómo están funcionando las redes sociales? Y puede pensar en lo que es YouTube, puede pensar en lo que es Facebook, puede pensar en lo que son distintos tipos de redes sociales que solemos consumir, de las cuales seguramente tenemos nuestro usuario, que a veces lo ponemos ahí, aunque no compartimos nada, a veces lo tenemos para chusmear. ¿Sí? Pero hacemos uso de distintas redes sociales. Incluso WhatsApp, que lo tenemos ahí, también es una forma de red social. Y vamos mirando cosas. Y cuando necesitamos hacer algunas consultas, vamos a uno de los buscadores más populares e ingresamos los datos de aquellas cosas que queremos aprender, que estamos investigando, que queremos conocer un poquitito más y empezamos a navegar por distintas páginas y todo lo demás. Pero, no sé si me pasa tan solamente a mí, seguramente le pasa a usted también, que de repente mientras está paseando o está recorriendo algunas redes sociales o está haciendo algún uso de alguna de estas plataformas, de repente propagandas, anuncios. Y para nuestra sorpresa es sobre cosas que estábamos pensando o sobre cosas que habíamos visto, sobre cosas que habíamos consultado, algunas que en algún momento nos generó algo curiosidad, hicimos un clic por ahí y automáticamente después ya todo se vuelve en torno a eso. Y una de las plataformas en donde esto es muy notorio, y donde esto de los algoritmos es muy notorio, es una plataforma que yo consumo mucho, que es YouTube. ¿Sí? Yo incluso de lo que es pantalla casi que consumo más lo que es YouTube que lo que es televisión normal, aunque también veo bastante tele. Pero una de las cosas que vamos viendo y vamos notando, y es muy evidente en esta plataforma, es que a medida que vamos haciendo clics en algunos videos, después ese sistema de inteligencia artificial va interpretando cuáles son nuestros gustos, qué son las cosas que estuvimos gustando, cuáles son nuestros intereses y qué nos va a ofrecer más de lo mismo. Nos va a ir ofreciendo más de lo mismo. Y a medida que vamos consumiendo, y esto se repite, a veces lo vemos también en otras redes sociales, pero en donde es más notorio, es en esta plataforma en YouTube, en donde nos va conociendo este sistema de inteligencia artificial, ya sabe cuáles son las cosas que nos gustan, sabe cuáles son las cosas que no nos gustan, y nos sigue ofreciendo más y más de lo mismo. Y Facebook también funciona un poquito parecido. Entonces, si usted en algún momento dio clic en una publicación o en un video de algo que le interesó, tal vez de alguna manera o de alguna forma de pensamiento político, no se sorprenda que esa semana todo lo que usted va a ver en esa red social va a ser acerca de eso. Si usted miró tal vez algún tutorial de cocina porque quería ver si en internet estaba la receta del Kidelnus y esas cosas que a veces las podemos llegar a encontrar solamente ahí, usted después se va a encontrar en la semana cocinando toda la semana. ¿O no es así? ¿Sí? Las redes sociales funcionan de esta manera. Depende de lo que nosotros empezamos a consumir, es lo que nos va a ir ofreciendo cada vez más. Y encima estamos en un mundo, el mundo que estamos viviendo últimamente, yo creo que mucho tiempo ha sido así, pero hoy también es cada vez más notorio a causa del uso de las redes sociales, es que es un mundo muy polarizado, un mundo de extremos, ¿sí? Donde no tenemos muchos puntos medios. Es una cosa contra la otra. Vivimos en un mundo así. Si estás parado de un lado, vas a tener siempre a alguien que está del otro lado respondiéndote y por qué diciendo que uno está mal. Y hay defensas y acusaciones de un lado o del otro, pero estamos en un mundo polarizado. Y eso Internet lo sabe aprovechar porque conoce cuáles son nuestros gustos, conoce nuestros pensamientos y nos va a ofrecer más y más de lo mismo. Entonces, en algún momento usted cliqueó a alguien que hablaba mal de ese partido político, como usted tampoco no le cierra mucho, hizo un clic, un me gusta ahí y después todo lo que va a ver va a ser en contra de eso.
¿sí? Y así va también de alguna manera formando un poco nuestro pensamiento también, pero más que formando nuestro pensamiento nos mantiene encapsulados en una forma de pensar o en una forma de ver la realidad. Esto es tan usado, sí, algunos se dieron cuenta de esto, que incluso hasta el día de hoy sigue en investigación. Hay documentales que se han hecho sobre la elección que ganó Donald Trump en Estados Unidos, en donde justamente usaron las redes sociales, los datos que había allí de la gente y de lo que consumía, para ofrecerle una determinada propaganda política y así ir influenciando en las elecciones. Hasta el día de hoy sigue habiendo tela para cortar sobre ese tema, pero eso lo vemos también en todas las cosas. ¿Y eso quiere decir que Internet es malo? ¿Que nos quiere controlar? No. Es también algo en donde la gente lo aprovecha porque el propósito de todo esto, como lo dije hace un momento, es vendernos algo. Una vez que estamos atrapados en un pensamiento, una vez que estamos encapsulados ahí en cosas que consumimos y los cuales nos sentimos en cierta medida identificados y estamos allí, aparecen las propagandas, aparece la publicidad, aparece la venta. El mercado funciona de esa manera y lo vamos consumiendo. Y es por eso que a Internet no le sirve que nosotros estemos consumiendo siempre lo mismo, porque mientras más estemos pendientes de una forma de pensamiento, más oportunidad tiene de mandarnos su publicidad y las cosas que también está interesado en vendernos. Esto funciona en el día a día también. ¿O se piensa que solamente es Internet? No. Usted preste atención que los lugares que a veces solemos frecuentar, y tal vez no se nota tanto en ciudades más pequeñas, pero usted vaya a una ciudad grande y los lugares más frecuentados son los lugares en donde más contenido de publicidad vamos a encontrar y cartelería. ¿Por qué? Porque en el lugar donde estamos es la oportunidad para que el mundo nos venda, digamos, para que el que tiene que vender un producto nos convenza de que es algo que tiene que estar. Internet funciona lo mismo. En el lugar donde estamos, ahí vamos a tener una oportunidad de consumir. Ahí vamos a tener una oportunidad de que alguien nos venda, ¿sí? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nuestra vida? ¿Qué tiene que ver ese algoritmo de Internet con nosotros? Es porque nosotros a veces también estamos presos de un propio algoritmo que hemos generado en nuestra mente, una manera de pensamiento y que necesitamos vencerlo. Y esto lo podemos graficar de la siguiente manera, con las historias que nos contamos. Con las historias que cada uno de nosotros nos contamos. ¿Sabe? Creo que muchos de nosotros creemos, a veces es una especie de utopía, soñamos y tratamos de serlo, algo que se llama como la objetividad, tratamos de ser objetivos, ¿sí? O sea, ser lo más imparcial posibles en muchas cuestiones, tener la mente abierta en estas cosas, pero es algo que es una utopía, no somos objetivos. Siempre vamos a estar afectados, siempre vamos a estar sesgados, vamos a tener lentes puestos y vamos a mirar el mundo que nos rodea por las cosas que nos van condicionando. El país donde vivimos, la región en donde estamos, la época que nos toca vivir, ¿sí? El mundo en que nos toca vivir, todas esas cosas nos van condicionando. Y vamos a ver determinadas cosas y vamos a hablar de ellas en torno a eso. Por lo tanto, decir que tenemos una mirada objetiva ya es ser subjetivos. Y hay una especie de contradicción en todas esas cosas. Y claro que sí, porque estamos condicionados. Estamos condicionados. Una cosa es hablar de capitalismo en una región y otra cosa es hablar de capitalismo en otra región. Una cosa es hablar de socialismo en un lugar y otra cosa es hablar de socialismo separado estando en otro lugar distinto. Aunque a veces los conceptos y las ideas traten de ser la misma, no se vive de la misma forma. Y eso con todas las cosas. ¿Sí? Usted sabe, somos gente de fe. Eso también nos hace tener miradas subjetivas sobre algunas cuestiones. Lo tomamos como una verdad absoluta, pero no deja de ser también una mirada subjetiva sobre algunas realidades y algunas cuestiones. Incluso a la hora de mirar la Biblia y analizar la Biblia, cada uno de nosotros nos paramos en un lugar distinto y diferente, tratando de que eso dé razón a nuestras verdades, porque ahí muchas veces está el problema. Nosotros también estamos presos o solemos estar presos de maneras de pensar, de formas de pensamiento, de estructuras, y casi todas estas cosas las vamos interpretando en torno a esos paradigmas que tenemos muy arraigados adentro nuestro y quieras o no nos terminan gobernando.
Nos terminan diciendo qué es lo cierto y qué es lo falso, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, en qué cosas tenemos la razón y en qué cosas no tenemos tanto la razón. Y no importa lo que en realidad está sucediendo, ¿sí? Porque en realidad todo lo estamos interpretando en base a nuestra manera de ver las cosas, en torno a la historia que nos vamos contando. Por eso es que posiblemente si nos podemos a charlar cada uno de nosotros sobre alguna cuestión en particular, vamos a tener distintas miradas también. Y vamos a tener una opinión diferente sobre un asunto por las historias que nos contamos. Si creemos que el mundo está en contra nuestra y todo nos sale mal y nunca tenemos una buena, ¿sí? Frente a un problema que tengamos que enfrentar, vamos a ver otra vez a mí, siempre me toca lo mismo. Y tal vez para otros sea tan solamente una piedrita en el zapato a sortear. Y todo eso, ¿por qué lo vemos de distinta manera? Por los pensamientos que nos fueron gobernando, por las historias que también nos fuimos contando en nuestra mente. Y eso es algo que nos hace pensar siempre de una sola manera. Y creo que tenemos que animarnos a veces a romper, porque algunos de esos pensamientos son limitantes. No nos dejan ver un poquito más allá. Si creemos que todo el mundo está en contra nuestra y esa es la manera en que vamos a ver al mundo, nunca vamos a ver oportunidades, nunca vamos a ver viento a favor. Siempre vamos a pensar que todo es difícil y no necesariamente todo sea así. Por otro lado, si creemos que la vida es una maravilla y que nunca vamos a tener un problema, nos podemos llegar a asustar el día que lo tengamos. ¿Sí? Nos puede llegar a sorprender y a veces nos derrumbamos. ¿Por qué? Porque toda mi vida venía bien. ¿Por qué ahora me empiezan a salir las cosas mal? ¿Sí? Es que la vida ahora se puso en contra mía. No, lo que pasa es que tenía una sola manera de ver el mundo y el mundo a veces es más grande de lo que nosotros hemos visto o conocido. Y es por eso que también necesitamos reconocer que tenemos miradas sesgadas y que muchas de las cosas que vemos las analizamos desde nuestro punto de vista. Y esto afecta nuestras relaciones, esto afecta nuestra fe, esto afecta también nuestra forma de llevar adelante nuestra relación con Dios. ¿Sí? Esto también termina afectando la forma en que nos vamos a comportar, el por qué nos involucramos, el por qué no nos involucramos, el por qué nos metemos, el por qué no nos metemos, el por qué somos parte y el por qué no lo somos. Muchas de esas cosas, aun cuando muchas veces hemos escuchado un mismo mensaje, van a estar afectadas por la manera en que nosotros hemos estado construyendo nuestro propio algoritmo que nos fue diciendo cómo teníamos que pensar. Y nos vamos conociendo y vamos sacando cálculos y vamos haciendo y terminamos sacando conclusiones. Y terminamos yendo siempre al mismo lugar. ¿O no le ha pasado? ¿O no nos suele pasar, como dice el dicho, que vuelve la burra al trigo siempre? Otra vez a lo mismo. O acá podríamos decir más entrerriano, vuelve la chancha al mayo, ¿no? Pero a veces no se dio cuenta que nuestros hábitos, nuestro comportamiento, nuestras relaciones, el por qué las generamos, el por qué las rompemos, el por qué salen bien algunas cosas, el por qué salen mal, muchas veces no estuvieron afectadas por esa forma de ver las cosas. Si creo que todos se acercan para sacar una ventaja, ¿qué me va a pasar? Me voy a quedar solo. Incluso busco quedarme solo porque no puedo confiar en nadie. ¿Por qué? Porque mi algoritmo me dice me van a traicionar, me van a hacer algo. ¿Sí? Si creo que todo lo que está pasando es algo que el enemigo hace para lastimarme y herirme, todas las cosas vamos a ver al diablo en todas partes. ¿Por qué? Porque nuestro algoritmo que hemos ido creando nos hace pensar de una forma. Eso es algo que nos suele ocurrir, eso es algo con lo que solemos lidiar, pero es algo de lo que podemos ser libres y de lo que tenemos que ser libres. Y de lo que nosotros tenemos que seguir luchando para que eso no nos mantenga aprisionados. Entonces, ¿cómo hacemos para poder romper ese algoritmo? ¿Cómo hacemos para poder vencer esos pensamientos limitantes que nos mantienen en una forma de ver la realidad y de ahí no podemos salir? Vamos a usar también esta metáfora o comparación que venimos haciendo con el tema del Internet. Yo hay dos cosas que trato de hacer porque a veces trato de hacerlo intencionalmente, de que Internet no me diga lo que tengo que pensar o no me enriede en ese círculo vicioso de consumir solamente una sola cosa. Y tengo anotada una, creo que tengo una acá anotada, pero estaba pensando en otra también. La primera, la que no tengo anotada, que creo que nos podría servir, es empezar a ignorar algunas cosas. Hay cosas que tenemos que empezar a ignorarlas. No va a ser tan fácil, porque la mayoría de los mensajes que recibimos tenemos argumentos para darle la razón.
¿sí? Tenemos argumentos para seguir en ese lugar, ¿sí? Pero a veces hay cosas que tenemos que ignorar, hay cosas que tenemos que pasar de largo. ¿En cuántas propagandas se enganchó? ¿En cuántos videos estuvo ahí y siguió y horas porque le daba la razón en lo que usted pensaba y le gustaba? No es lo único que piensa el mundo piensa muchas cosas, pero Internet nos ofrece una manera de pensar, una forma de ver las cosas, una manera de interpretar la Biblia, ¿sí? Pero hay muchas maneras de ver algunas cuestiones. Entonces, a veces yo creo que el primer paso, o uno de los pasos que podemos dar, es empezar a ignorar las cosas que se nos ofrecen tan fácilmente. Porque pueden ser anzuelos de los cuales terminemos muchas veces enganchados. Así que, como antes hacíamos con la tele y tratábamos de pasar la publicidad de Sprayet, que nos quedábamos ahí con la olla esa que se limpia solo, y soñaba con la olla fabulosa, que está buena, yo algún día capaz que la tengo. Pero a veces hay que pasar de largo, a veces hay que cambiar de canal, a veces hay que ir a otro video, a veces no hay que darle bolilla a lo que se nos ofrece, y automáticamente ese algoritmo va a empezar a evolucionar o a ampliarse un poquito más. Porque se va a estar dando cuenta de que no es el único mensaje que estamos dispuestos a escuchar. Pero hay otra forma también de lo que nosotros podemos hacer que tiene que ver con ampliar el espectro de búsqueda. Intencionalmente empezar a buscar otras opiniones que tan solamente las que nos gustan. Y son las cosas que a veces ignoramos. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces, ¿qué es lo que queremos? Justificar nuestras razones. Es tener más argumentos para estar firmes en nuestra línea de pensamiento, y es por eso que a veces nos quedamos tan solamente con una sola cosa. Y a veces hay que ser intencionales en esto, en no solamente pasar de largo, sino a veces empezar a cliquear otra cosa o a buscar otra cosa, incluso contrario a lo que pensamos. ¿Para qué? Para que después, cuando volvamos al otro día, no nos ofrezca una sola voz, sino que ese algoritmo, ese sistema de inteligencia artificial, se vaya dando cuenta de que nosotros no queremos quedarnos con una sola cosa, sino que queremos ampliar el espectro de búsqueda, ¿sí? Lamentablemente hay cosas que no vamos a poder modificar mucho, no vamos a poder ver todo lo que hay, pero sí vamos a poder ampliar un poquitito, ¿sí? Y poder conocer más cosas de las que hay. Por eso creo yo una buena acción que nosotros podemos dar es que si le gusta alguna cuestión, por ejercicio y de manera intencional, empecemos a buscar el otro pensamiento, el contrario, el que dice completamente lo opuesto. Si usted le gusta, opina, piensa parecido a un pensamiento político en particular y recomparte y tuitea y le manda y vuelve a enviar y manda a otros contactos sobre ese post que vio y esa foto y porque esto es la verdad, no le digo que haga lo mismo con lo otro, pero por lo menos búsquelo, a ver qué dice, a ver qué se opina, a ver qué se piensa. Porque otra vez le digo, estamos en momentos de tanta polarización que es peligroso quedarnos con una sola cosa, ¿sí? Y esto a veces lamentablemente también lo empezamos a ver en el ámbito de la iglesia, y no podemos usar las mismas armas que usa el enemigo. Porque sin darnos cuenta terminamos haciendo las mismas cosas que hace el enemigo por no habernos animado a ampliar nuestra manera de pensar antes de tiempo. Y un ejemplo de esto es, recuerda que hace un tiempito atrás, muy poco tiempo atrás, empezó a salir una campaña, o mejor dicho, no una campaña, sino que se reveló, se dieron a conocer un listado que circuló de personas que estaban en favor de la defensa de las vidas o en contra del aborto, y se divulgó en distintos medios cómo había periodistas, pastores, organizaciones, muchos involucrados en defensa de la vida, y es como que estaban en una especie de lista negra. Eso lo vimos en alguno de los medios, salió. Ahora, y bueno, se levantaron todas las voces, que está bien que así se haga, denunciando eso, porque eso es algo que en nuestro país no tenemos que vivir y creo que no tiene que ser parte de nuestra realidad democrática. No me quiero meter en política, pero creo que es algo de lo que tenemos que vivir. Pero yo le pregunto algo, ¿no hemos hecho lo mismo hace tiempito atrás los evangélicos cuando les decíamos al pueblo que había algunos diputados que no había que votar porque pensaban diferente?
Y tal vez en algún caso no es lo mismo, no es exactamente lo mismo, no le estoy planteando lo mismo, pero la conducta a veces no terminamos, claro, pero como defiende nuestra parte es más correcto que lo otro que estaba en contra de nuestra parte, pero el principio fue el mismo. Decirle a alguien lo que tenía que hacer en vez de decirle que piense, que decida, que sea libre. Y eso es algo que nosotros como cristianos siempre tiene que ser nuestro mensaje. La libertad, no la esclavitud. La libertad. Porque si tenemos el poder de usar una voz y con esa voz condicionamos, también podemos estar generando lo mismo. Hacer que todos piensen de una sola forma y puede ser peligroso. Ya le digo, el ejemplo que tal vez mencioné no era el mejor, pero en algunos casos hemos visto eso, que hacemos lo mismo. Hacemos exactamente lo mismo, nada más que como estamos parados del otro lado y creemos que nuestro discurso es mejor, lo justificamos, pero a veces las acciones no se justifican, no las podemos justificar tan fácil. Entonces, volviendo un poco a esto, al hecho de ampliar nuestro espectro de búsqueda, también tenemos que animarnos a ampliar nuestro espectro de pensamientos, ¿sí? De la forma en que vemos el mundo, de la forma en que vemos algunas cosas, de la forma en que lo interpretamos, porque tal vez la manera que estemos viendo, no digo que sea equivocada, pero no necesariamente es la única y posiblemente, como nos pasa a todos, es reducida, es bastante reducida y está condicionada. Y nos estamos perdiendo tal vez oportunidades de lograr mejores cosas por tener un pensamiento limitado y porque nuestra mente nos ofrece tan solamente lo que a veces queremos escuchar, ¿sí? Lo que queremos que pase y lo que queremos que suceda. ¿Por qué? Porque el fin de toda discusión es que queremos tener la razón, ¿sí? Queremos que todo nos termine dando la razón. Y ahí es donde entra la palabra de Dios y algo de lo que nosotros tenemos que aprender siempre a hacer y que es parte de nuestro día a día, ¿sí? Que es parte de la reflexión o de lo que nosotros nos tenemos que animar a hacer. Nos dice el apóstol Pablo, y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. O sea que hay un trabajo que nosotros tenemos que hacer con nuestros pensamientos y es animarnos a renovarlos constantemente. Animarnos a ampliar nuestro espectro de búsqueda y animarnos a también estar dispuestos a aprender. Porque esto también de tener una mirada limitada, ¿sabe que muchas veces lo hemos hecho también con la palabra de Dios? Hemos escuchado lo de la Biblia, las cosas que nos gustan, las cosas que tanto no nos gustan, eso es para que lo prediquen en otra iglesia, en otra denominación. Yo pienso de esta forma. Y usted sabe mejor que yo, sin la historia de la humanidad que tenemos, que a causa de comas y puntos y versículos se han hecho guerras justificadas por la Biblia. No por la Biblia no terminó justificando nada, sino por argumentos que nos hacemos en la cabeza y que a veces nos llevan a pensar que esto tan solamente es así, de una manera. Y Pablo nos anima a que nosotros podamos estar en una constante renovación, en permitir que la Biblia nos siga hablando, en permitir que Dios nos siga también a nosotros desafiando, para no perdernos lo importante, para no perdernos la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta, y que a veces está un poquito más allá de lo que nosotros estamos viendo, porque el algoritmo nos tiene cautivos. Y nos dice que servir a Dios es tan solamente esto, y nos dice que mi fe es tan solamente esto, y me dice que mi servicio tan solamente lo puedo hacer de esta manera, y tenemos un montón de argumentos y razones y versículos y experiencias y demás que nos dicen que es así como nosotros pensamos, pero, ¿y si planteamos la incógnita? ¿Y si nos planteamos si hay algo más? ¿Y si tal vez el versículo que descubrió el otro, la palabra que descubrió el otro, la experiencia que otro está teniendo, ¿no hay algo de Dios también ahí moviéndose y hablando? ¿Sí? Si empezáramos a ampliar nuestro aspecto de pensamiento y arrimarnos a otros, nos enriqueceríamos mucho más. Y seríamos mucho más fuertes también en algunas cuestiones, ¿sí? Y no le digo con esto que no es necesario hacer defensa de la fe, porque sí es necesario. Necesitamos defender, pero tenemos que tener cuidado porque es una línea muy finita
¿sí? De donde dejamos de defender la fe y nos empezamos a volver inquisidores de cosas muy chiquitas, ¿sí? Y terminamos perdiéndonos tantas cosas. Y terminamos perdiéndonos tantas cuestiones tan solamente porque interpretamos una realidad conforme a nuestros pensamientos y experiencias que nos han marcado y que nos han conducido a que tan solamente es esto y no mucho más de lo que estamos viendo. Por eso el desafío es que nosotros podamos renovar nuestra mente y que esto también lo hagamos muchas veces de manera intencional. Y esto lo tenemos que hacer a veces, porque si lo dejamos a nuestro envión, a cómo andamos en piloto automático, a veces es difícil. Vamos a volver otra vez a la misma manera de pensar. Y a veces nos tenemos que proponer intencionalmente. A veces ignorar, como lo decía hace un rato, ignorar que este pensamiento es la verdad exclusiva y que puede haber otra cosa. Y en segundo lugar, ampliarlo, empezar a indagar, empezar a buscar, empezar a preguntarnos, empezar a tener un corazón dispuesto a aprender. Porque muchas veces los pensamientos limitantes que tenemos y una mirada muy sesgada, ¿sabe qué? Nace en nuestro orgullo de no estar dispuestos a aprender un poquito más. Y de creer que con lo que ya hemos conocido, vivido o experimentado alcanza y es suficiente. Y no, hay mucho más. Hay mucho más. Hay mucho más por descubrir. Hay mucho más por conocer. Hay mucho más por vivir de parte de Dios para nuestras vidas. Y Dios es un Dios de la revelación. Es Dios que a lo largo de toda la humanidad se ha ido revelando en distintos momentos, de distintas formas, y nos ha dejado también una revelación especial, en la cual podemos ir conociendo cada vez más. Pero para esto nos tenemos que acercar con un corazón abierto, para que sea la Biblia la que nos hable y no los que nosotros le pidamos a la Biblia que tan solamente nos hable y nos diga lo que queremos escuchar o lo que queremos oír. Nos acercamos muchas veces a Dios orando, intercediendo, clamando, pero esperando y filtrando. Tenemos una especie de colador que hay cosas que no vamos a escuchar, hay cosas que no vamos a aceptar porque no está dentro de nuestro patrón y solamente recibimos de parte de Dios las cosas lindas y bonitas, interesantes, que sí nos gustan y que sí nos sirven. Entonces, ampliemos un poquitito el espectro de pensamiento para que de esa manera y de esa forma podamos estar más enriquecidos. Y yendo un poco a esta ilustración más espiritual, ¿sí? Si es medio conservador, investigue un poquito el pentecostalismo. Investigue un poquito ese fuego que hay en ellos. Si está quemado en las llamas y no para de hablar en lenguas, investigue un poquitito la historia, lo que hay detrás de tal vez esas iglesias más conservadoras o que defienden otras cosas. ¿Qué le parece si en vez de cerrarnos a lo que pensamos, ampliamos el espectro y empezamos a vencer un poco ese algoritmo? Porque si no nos vamos a vivir peleando toda la vida. Y mayormente nuestras peleas, nuestras divisiones, nuestros pleitos, nuestras separaciones son ni tenemos justificaciones, son todas por nuestros pensamientos limitantes, que nos dicen el mundo es así y lo hacemos así y de ahí no podemos salir, partir o avanzar. Entonces, la idea y le propongo es que eso nosotros hagamos y por sobre todas las cosas lo hagamos con la palabra del Señor, permitirle a Dios que me diga más de lo que estoy acostumbrado a escuchar, que me hable e incluso darle ese lugar para que se meta, porque la espada de las Biblias es esa espada que atraviesa, pero tenemos que darle ese permiso también para que atraviese más áreas de las que hemos dejado atravesar, que nos muestre más de ese corazón de Dios que podemos llegar a conocer, porque es infinito lo que podemos llegar a descubrir, a seguir conociendo de Dios. Y ampliar esa mirada nos va a enriquecer mucho más. Por eso es que nosotros, fíjese que también tenemos este pasaje, ¿no? En donde Jesús hablando con ese hombre que se acercó en la noche con Nicodemo y le preguntó, ¿y Señor, qué hacemos? Y Jesús le planteó una especie de cosa rara, difícil de entender y de asimilar para la cosmovisión de Nicodemo en ese momento, ¿no? Había que nacer de nuevo. ¿Cómo? Yo ya nací, o sea, ¿y cómo me meto otra vez al vientre de mi madre y que el parto, pobre doña? O sea, ¿cómo va a suceder todo? No estaba entendiendo
lo que Jesús le estaba queriendo decir, e incluso luego el diálogo sigue, ¿no? Jesús le respondió, tú eres maestro de la ley y no te estás dando cuenta de lo que yo te estoy hablando. Y luego el diálogo sigue, ¿no? Ustedes se cerraron a pensar las cosas de una sola manera y no se están dando cuenta de lo que hoy está sucediendo, le termina diciendo Jesús a Nicodemo. Y luego continúa con los versículos que más conocemos, de Juan 3:15, 3:16, ¿no? Pero eso es lo que nosotros tenemos que animarnos a hacer, a abrir nuestro corazón, a animarnos a ampliar nuestro pensamiento, porque todas las verdades que tenemos acá, muchas de ellas son ciertas y algunas tal vez ya estén un poco añejas, otras tal vez fueron para un momento y ahora ya las tenemos que reemplazar. Y algunas otras tenemos que animarnos a incorporarlas, porque si Dios nos está hablando, no podemos nosotros perdernos lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Por eso es que necesitamos dejar que la Biblia, que la palabra de Dios, siga haciendo su trabajo en nosotros. ¿Sí? Siga haciendo su trabajo. ¿Y sabe qué? La Biblia es la que más se va a encargar de romper en nosotros el algoritmo. Porque la Biblia constantemente rompe el algoritmo. ¿Ha escuchado esta frase de que la Biblia se contradice? Y a veces sí pasa. ¿Pero sabe para qué es? Para romper el algoritmo. Para que no pensemos tan solamente de una forma. Para que no creamos que todo es así y tiene que ser así. Y es ahí donde la Biblia rompe el algoritmo. Y por eso hasta el día de hoy, hay cosas que se siguen discutiendo porque la Biblia se encargó de romper el algoritmo. ¿Sí? Y de plantearnos ahí algo que nos vamos a enterar en el cielo. ¿Sí? Y eso hace que discutamos y que nos pongamos, no, eso hace que nos acerquemos, que tengamos un corazón dispuesto. Por ejemplo, y tan solamente un versículo de ejemplo le quiero mostrar cómo la Biblia rompe algoritmos, cómo la Biblia se encarga de romper estructuras que a veces nosotros vamos formando. Dice Hebreos capítulo 12, este es un versículo que me encanta y todo el pasaje que continúa que sigue hablando acerca de lo mismo. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 14, procuren vivir en paz con todos y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Le hago una pregunta, a veces te lo pasamos tan rápido por alto que no nos ponemos a pensar en lo que dice. Pero le hago una pregunta, ¿cómo hacemos para estar con todos y en santidad al mismo tiempo? Porque si estamos en paz con algunas personas, hay que romper un poquito la santidad. O sea, si queremos estar bien con alguno, y hay cosas que vamos a tener que negociar. Parémonos desde el otro lado. ¿Cómo hacemos para vivir la santidad? ¿Sí? Y al mismo tiempo estar en paz con algunos. La Biblia rompe algoritmos y nos plantea a veces no cuestiones tan duras y estrictas, nos plantea un mar en donde podemos navegar. Y en donde, ¿sabe lo que tenemos que aprender a hacer en esos momentos? Depender de Dios. Y que sea Él el que nos vaya diciendo en esos momentos qué es lo que necesitamos. ¿Sí? Y así como esto, nos vamos a encontrar la Biblia. Por eso hay calvinistas y arminianos. Por eso, hablando de apocalipsis o de futurología o de lo que va a pasar, hay mileniaristas, amileniaristas, premileniaristas, y ya ni el nombre me sale de todas las... Porque la Biblia rompe esos algoritmos que nos quieren hacer creer que las cosas son solamente de una manera. ¿Sí? Y la Biblia, al hacer eso, nos ayuda a tener un corazón humilde que depende del Señor. Por eso necesitamos romper esos algoritmos. Por eso necesitamos tener un corazón humilde. Por eso tenemos que estar dispuestos a plantear o a preguntarnos si todo lo que creemos sigue siendo lo correcto. Porque tal vez haya parte de verdad en eso, pero no la conocemos por completo. Entonces, ¿por qué a veces volvernos personas tan tajantes en algunas cosas cuando necesitamos ampliar nuestro espectro? ¿Sí? Y no quedarnos con una campana, con una forma, con una manera, sino empezar a escuchar todo lo que todavía Dios tiene para oírnos y de distintas formas también. Usted sabe que a veces la iglesia no predica por la manera en que piensa. O a veces la iglesia predica demasiado y se olvida de otras cosas por la manera en que piensa. Y no significa una cosa a la otra. ¿Podemos hacer mucho al mismo tiempo? Sí, pero para eso tenemos que romper el algoritmo.
nosotros en nuestra vida, ¿hay solo algo que podemos hacer? ¿Solo hay algo que somos? No, a veces tan solamente son pensamientos que nos mantienen estancados en un lugar. ¿Se puede hacer mucho más? Claro que sí, pero para eso necesitamos vencer el algoritmo. No deje que todas aquellas cosas que están ahí nos mantengan tan fosilizados que para lo único que servimos es para seguir un meme o para seguir enganchados con un discurso y no mucho más que eso. ¿Sí? Abramos el corazón y estemos dispuestos porque hay mucho para conocer, mucho para descubrir, mucho por aprender. Yendo a otros ámbitos, al más cotidiano, no deje que un pensamiento nos aparte del resto. No deje en este mundo de polarizaciones que sigamos tirándonos flechas sin sentido. Podemos ser peronistas y radicales, podemos ser de Boca y de River, podemos ser capitalistas o más socialistas y podemos vivir juntos. Porque Dios está por sobre todas esas cosas. ¿En qué momento hemos perdido el cristianismo? ¿En qué momento hemos perdido la fe que tendría que derribar todos esos otros argumentos que a veces hoy vio que tenemos más pasión en esas cosas que pasión en dejar que Dios nos siga hablando? ¿No se ha hecho alguna pregunta y vamos a algo de lo cotidiano toda la vida? ¿No será que el radical tiene algo de razón? ¿No será que el peronista también tiene algo de razón? Capaz que podemos aprender algo. No le digo que tal vez tenga toda, no le dé toda la razón tampoco al del otro lado, pero alguna. Y eso, por lo menos, ¿sabe lo que va a hacer? Que dejemos de atacarnos. Ya no podemos atacarnos tanto. Ya no podemos lastimarnos tanto. Ya no podemos mandar a todos al infierno porque sí, porque nuestra manera de pensar nos dice que solamente yo voy al cielo y nada más. Tenemos que aprender a vivir en un mundo de acercarnos. Porque Jesús, eso es lo que Jesucristo nos enseñó. ¿Sabe que el misterio del Evangelio es que el Señor, que tenía toda la razón, todos los argumentos, estaba en el mejor lugar? ¿Sabe qué hizo? Se puso a nuestra altura. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, no escatimó el ser igual a Dios como algo en lo cual aferrarse, sino que dejó eso de lado y se acercó a nosotros que no lo merecemos. ¿Cómo nosotros no vamos a estar dispuestos a seguir el mismo ejemplo y bajar un poquitito de nuestras razones y estar dispuestos a escuchar un poquito otra? Romper ese algoritmo nos va a hacer más libres. Romper ese orgullo de pensar que lo que nosotros creemos es lo único que está bien, de lo que hicimos es lo único que está bien, de lo que sostenemos es lo único que está bien. Bajarnos de ese lugar en el cual muchas veces nos hemos planteado nos va a ayudar a que podamos resolver mucho más. Porque el que crea estar fuerte, primero tiene que mirar que nos podemos caer en cualquier momento. Y en segundo lugar, si es que estamos fuertes es para acercarnos al débil, escucharlo y caminar juntos. De eso se trata. Pero para eso hay que romper el algoritmo que tenemos acá, que nos dice que las cosas tan solamente son de una forma y nada más. Romper el algoritmo vale la pena. ¿Por qué? Porque nos hace más empáticos, porque podemos acercarnos y no alejarnos tanto de los que hoy están necesitando al Señor, porque nos hace libres romper el algoritmo, porque nos hace más humildes, nos hace estar dispuestos a aprender, y yo creo por sobre todas las cosas nos ayuda a confiar más en Dios y a dejar de confiar tanto en nosotros. Porque en algún momento la fe que hemos encontrado en el Señor, la transformamos en un argumento y lo defendemos y lo dejamos ahí y empezamos a depender más del argumento y no tanto del Señor. Y romper el algoritmo nos va a enseñar o nos va a ayudar a dejar de confiar en lo que nosotros creemos, en lo que nosotros somos, en lo que hemos construido, edificado y defendemos, y aprender más a confiar en el Señor, que nos va a ir guiando paso a paso. Así que, ya sea que lo haga con YouTube, con Facebook, con la red social que usted use, rompa el algoritmo. Pero por sobre todas las cosas, le animo a que lo podamos hacer en nuestra vida. Rompa con eso que nos dice que hay solamente una manera de hacerlo. Una sola forma de pensar.
que esto es lo único que pasa y lo que puede suceder, porque siempre me pasó así, siempre va a ser así. No, eso es un discurso, pero hay más. Y cuando estamos dispuestos a escuchar, Dios también nos va a ir hablando. Amén. Yo le invito a que se pueda poner de pie en esta noche. Te pedimos en el nombre de Jesús que hoy nos estés ayudando a superar los pensamientos que nos están limitando. Y por eso te pedimos, así como tú nos has ordenado, así como tú, Señor, nos aconsejas, renueva nuestra mente. Espíritu Santo, ven hoy y renueva nuestra mente. Espíritu Santo, ven y muéstranos lo que todavía no hemos visto. Espíritu Santo, haz en nosotros, Señor, todo lo que todavía quieres hacer. Aquí estamos, Jesús, aquí estamos, Jesús. Ven, Señor, renuévanos. Renuévanos, Señor. No queremos quedarnos fosilizados. No queremos quedarnos estancados. No queremos quedarnos con un discurso. Queremos conocer más y más de ti. Queremos ir por más, Señor. Necesitamos más de ti porque tú eres un Dios infinito que se mueve, Señor, en eso sobrenatural. Y quiero descubrirlo, quiero conocerlo. Una vez más, Señor, te pido perdón si he cerrado mi corazón a lo que tú estabas intentando decirme. Perdóname, Señor, en un momento si te he dicho, no, ese no es mi Dios, ese Dios no funciona a mi manera. Perdóname, Señor, si te he cerrado las puertas de mi corazón. Perdóname, Señor, si te he dicho, no, conmigo no te metas porque yo no estoy para eso. Perdóname, Señor. Perdóname si me he dejado limitar. Abro mi corazón a ti. Abro mi corazón a ti, Jesús. Abro mi corazón a ti. Y sigue hablando mi vida, Señor. Sigue hablando a mi vida, Señor. Si hay cosas que son necesarias romperlas, ayúdame, Señor, a verlo. Ayúdame a darme cuenta, Señor, y que no termine perdiendo tantas cosas hermosas que hay por descubrir en ti, Jesús. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Gracias porque tú me has hecho libre, pero no quiero volver a quedar esclavo. Tú me has dado libertad y no quiero volver a ser esclavizado, ni por religión, ni por costumbres, ni por formas de pensar, Señor. En el nombre de Jesús quiero seguir caminando en esa libertad que tú has ganado para mí. Por eso quiero depender de ti, Señor. Quiero depender que cada paso que pueda dar sea dirigido por tu voz y no dirigido, Señor, por mis argumentos. En el nombre de Jesús, que seas tú el que me marque el camino y no que sea, Señor, mi manera de pensar la que me diga todo lo que va a suceder y lo que tengo que hacer. Que seas tú, Señor. Ayúdame, Señor. Abro mi corazón a que tu palabra me siga hablando. Sí, Jesús, queremos más y más de ti. Sí, Señor. De eso amo, no es nuestro Dios por siempre. Gritaré no es nuestro Dios por siempre.